Pon a prueba tu español con este test de 15 preguntas de imperativo. Si aciertas 12 preguntas o más, eres todo un crack en el imperativo. El test tiene 15 preguntas, 5 preguntas de nivel B1, 5 de nivel B2 y 5 de nivel avanzado C1, C2. Así que vamos allá con el reto y quiero que me digas en los comentarios cuántas preguntas has acertado y cuál es la pregunta que te ha resultado más difícil. Vamos a por la pregunta número 1. Vas a ver una oración con un hueco y luego te daré 3 opciones. Esta primera pregunta de nivel B1 dice: esto es un secreto, no se lo a nadie. Bueno, la verdad es que esta pregunta es de regalo, para que todo el mundo tenga al menos una respuesta correcta. Las 3 opciones son A, dices, B, digas, C, di. Por supuesto, la respuesta correcta es la B, digas, no se lo digas a nadie. En el imperativo en negativa usamos la forma del presente de subjuntivo. No lo digas, no lo hagas, no vayas, no seas. Di sería el imperativo en afirmativa, que es una orden. En este caso es un verbo irregular, di, haz, pon, ve, etc. Y dices es el presente de indicativo, o sea, lo usamos para afirmaciones. 2. Necesito un vaso de agua. Traer tú a mí, por favor. Aquí avanzamos un poco la dificultad, pero aún así también bastante fácil. Opciones: A, me lo traigas. B, tráemelo. C, me lo traes. Y la respuesta correcta es, por supuesto, la B, tráemelo, tráemelo. Tenemos el verbo trae, tenemos el objeto indirecto, me, a mí, y tenemos el objeto directo, lo, el vaso de agua. En la afirmativa siempre seguimos este orden: tráemelo, dímelo, cuéntaselo, etc. Si esto es muy fácil para ti, espera, porque la cosa se va a poner interesante. Pero si esto ya te resulta difícil o tal vez necesitas repasarlo, quiero que sepas que todo el contenido que estamos viendo hoy en este test lo explico paso a paso en mi aula online, porque el imperativo va a ser el tema del mes de mayo y del mes de junio. Es tan extenso que necesitamos verlo en 2 meses. Así que, tanto si tienes un nivel B1, B2, C1 o C2, en el aula online hay clases para ti, para ayudarte a usar todas estas cosas de manera natural, a automatizarlas, a usarlas sin miedo, a saber lo que estás diciendo y con el tono correcto para no sonar maleducado ni borde, porque a veces el imperativo puede hacerte sonar borde si no lo dices con el tono adecuado. Así que te dejo el enlace de mi plataforma en la descripción, ahí puedes ver todo lo que incluye. Son muchísimas cosas, así que no me da tiempo a contártelo aquí, pero allí me dedico a ayudar a estudiantes a partir de nivel B1. Número 3. Si quieres dinero, pedir tú a tu padre. Cuidado aquí, cuidado aquí. Si quieres dinero, pedir tú a tu padre. Opción A, pide. Opción B, pídelo. Opción C, pídeselo. La opción correcta sería la C. La C, ¿y qué pasa con la B? Es que pídelo no es correcto. Sí, pídelo es correcto, pero no sería natural. Al menos en España solemos duplicar el objeto indirecto y aunque digamos a tu padre, que es el objeto completo, la persona que recibe la acción de manera indirecta, a tu padre, vamos a decirle pídeselo, pídele el dinero a tu padre y no solamente pídelo a tu padre. No sonaría extraño a pesar de que técnicamente es correcto. Número 4. Chicos, sentarse vosotros en estas sillas, por favor. Opción A, sentaos. Opción B, sentados. Opción C, sentaros. Aquí tenemos un conflicto, porque la única opción correcta 100% sería la primera, sentaos, sentaos. Esto es lo que acepta la RAE, pero ¿qué pasa? Que en la vida real, en el español coloquial, en el habla de la calle, solemos utilizar mucho
sentaros. Con la R, con el infinitivo. Solemos usar mucho el infinitivo en vez del imperativo. O sea, decir, por ejemplo, sentaros en vez de sentaos o, por ejemplo, salir en vez de salid. Este es el motivo por el que un gran porcentaje de españoles no saben cómo utilizar el imperativo correctamente y no saben distinguirlo del infinitivo. Tienen a veces unos líos que mezclan ambas formas. Pero la verdad es que en la vida real lo utilizamos muchísimo. Número 5. Espera. No irse tú todavía. No irse tú todavía. Opciones. Y 2. Te vayas. Vayas. Y la respuesta correcta es no te vayas, no te vayas. Tenemos que poner ese pronombre te porque el verbo es irse. No vayas también es un imperativo correcto, pero del verbo ir. Yo digo ve, no vayas. Vete, no te vayas. ¿Veis cómo funciona? Si te está gustando este test, te voy a dejar el documento completo junto con unos apuntes de explicaciones y ejemplos de cada pregunta para que lo descargues en un enlace en la descripción. Solo tienes que unirte a mi lista de correo y lo recibirás en tu bandeja de entrada. Hemos terminado la parte de B1. ¿Cómo te ha ido? Puedes decírmelo en los comentarios y vamos a continuar con la parte de B2. 5 preguntas más de nivel B2. 6. Venimos del jardín. Lavarse nosotros las manos. Opción A. Nos lavamos. Opción B. Lavémonos. Opción C. Lavémonos. La opción correcta sería la C. Lavémonos. La S desaparece. Aunque normalmente con la persona tú, estos verbos pronominales reflexivos, los hacemos con el verbo más el pronombre, vete, siéntate, cállate. Con nosotros, al igual que también ocurre con vosotros, que desaparece la D, ¿no? No decimos sentados, sino sentaos, pues con nosotros ocurre lo mismo. Decimos hagamos, pero decimos hagámonos. Hagámonos la cena. Lavar, diremos, lavemos los platos, pero lavarse, lavémonos las manos. ¿Veis? La S se pierde. Y en las clases de mi aula online suelo dar truquitos para que sonéis más naturales. Y por ejemplo, un truquito que he dado aquí es que aunque esta forma lavémonos es correctísima, está 100% aceptada, es lo mejor gramaticalmente hablando, también va a pasar que en la vida real decimos algo diferente y es más habitual que para proponer algo para nosotros digamos vamos a más infinitivo, vamos a lavarnos las manos. En muchos casos esta será la opción predominante. Por ejemplo, en vez de decir paseemos, será más habitual que digamos vamos a pasear o vamos a dar un paseo. Así que si quieres conocer más truquitos para sonar más natural y además comprender la gramática completamente y automatizarla, te espero en mi aula online. Pregunta número 7. ¿Deberíamos hacer un regalo a Luis? Vale, hacer nosotros a él. Aquí cuidadito, ¿eh? El que avisa no es traidor. Opción A, hagámosle. Opción B, hagámoselo. Opción C, hagámoslo. Y la opción correcta solo puede ser la B. ¿Por qué? Pues porque sí, tenemos que sustituir a Luis, nosotros hacer a él, pero el qué, tenemos que decir qué, así que tenemos que ponerle el lo, hagámoselo. Y aquí fijaos lo que ha pasado, tenemos hagamos, se, lo. No vamos a tener dos S, sino que de nuevo una de las S va a desaparecer para crear hagámoselo, hagámoselo. Esto solo ocurre cuando el siguiente pronombre es un se. Pregunta 8. Bla, bla, bla. Tengo 20 euros en el bolsillo. A. Venga. B. Anda. C. Vaya. En esta ocasión tenemos dos respuestas correctas. Podemos usar anda y podemos usar vaya. Ambas pueden usarse para expresar sorpresa, especialmente me gusta aquí más, yo creo que anda, que normalmente es lo que usamos cuando algo nos sorprende,
cuando descubrimos algo, nos damos cuenta de algo o nos enteramos de algo. Pero vaya también, vaya, tengo 20 euros en el bolsillo, anda, tengo 20 euros en el bolsillo. Y venga, solemos usarla para aceptar planes. Esto que estáis viendo aquí ahora, además de ser imperativo, en realidad son usos especiales de imperativo. ¿Qué son usos especiales? Son imperativos que en realidad no se usan para lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, venga, no quiero que vengas, no te estoy diciendo que te acerques a mí. Tiene otro uso distinto, tiene un significado extra. Lo mismo con anda, no te estoy diciendo que camines, que te muevas a pie, no. Lo estoy usando para expresar sorpresa. Y como estas, hay un montón. Y en muchas ocasiones son estos detalles los que nos ayudan a sonar más naturales, a darle ese matiz que a veces no encontramos, porque son elementos muy idiomáticos. Son cosas que en muchas ocasiones no vas a poder traducir palabra por palabra. Esto se hace muy importante en el nivel B2, pero mucho más en el nivel C1, C2. Pregunta número 9. Aquí cambiamos un poco la dinámica. Tienes que hacer una transformación. Tienes que transformar la oración. Si no vienes pronto, nos vamos. Y tienes que usar aquí un imperativo. Te voy a dar 3 opciones. Opción A, ven pronto o nos vamos. B, no vengas pronto y nos vamos. C, ven pronto y nos vamos. Y la que estamos buscando es la opción A, ven pronto o nos vamos, un imperativo con o. Lo utilizamos para amenazar un poco, para avisar de una consecuencia negativa. Y con y lo utilizaremos para prometer una consecuencia positiva. Por ejemplo, si digo, si vienes pronto, te compro un helado. Lo transformo a ven pronto y te compro un helado. Es una promesa o es una consecuencia positiva de una acción. Y recuerda que si te está gustando este vídeo puedes suscribirte al canal porque a partir de ahora voy a hacer bastantes tests similares como este. Así que si te gustan, te espero en el futuro. Vamos a por la última pregunta de B2. ¿Cierras la empresa? Bla, bla, bla. ¡Qué faena! Lo siento. De nuevo, 3 opciones. A. Mira tú por dónde. B. Vete tú a saber. C. No me digas. Y la única respuesta correcta sería la C. No me digas, no me digas. Esto lo usamos para mostrar empatía. Lo podemos usar tanto para algo positivo como para algo negativo. Si alguien te da una buena noticia dirás, ¡ah! No me digas, qué bien. Y si alguien te da una mala noticia dirás, ay, no me digas, qué mal, lo siento. Más o menos ahí estaría la cosa. ¿Y para qué se usan mira tú por dónde y vete tú a saber? Pues eso solo se lo cuento a mis estudiantes del aula online. Terminamos aquí el nivel B2, ahora vamos a empezar el nivel avanzado C1, C2, así que toma un poquito de aire porque ahora la cosa se pone más interesante. Pregunta número 11. La persona que tome este medicamento, quien quiera que sea, deberá hacerlo en ayunas. Ahora entenderéis, confiad en el proceso. A. Tómalo en ayunas. B. Tomar en ayunas. C. Tómese en ayunas. La que yo estaba buscando era la opción C, pero la B también es correcta. Ambas, podemos decir tomar en ayunas, tómese en ayunas. ¿La A no es correcta? Sí, también es correcta. Tómalo en ayunas también es correcto. Entonces, ¿por qué elijo la B y la C? Porque aquí la clave estaba en quien quiera que sea. O sea, no me estoy refiriendo a una persona concreta. Este tipo de imperativos los encontraremos, por ejemplo, en medicamentos. En los medicamentos hay instrucciones para la persona que lea la caja, el prospecto. No están dirigidas a una persona concreta, sino que hablan en general. Por ejemplo, la típica advertencia de manténgase fuera del alcance de los niños. Es impersonal, no está dirigida a nadie. Y también hacemos esto con el infinitivo, tomar en ayunas, mantener fuera del alcance de los niños. Tal vez esto no lo usamos tanto en la lengua hablada, pero sí que lo vas a ver y leer en carteles, anuncios, instrucciones, etc.
Oración número 12. No me escuchó y bla bla bla, se lo dije veces. Pues nada. Opción A, mira que. Opción B, mira tú. Opción C, mira que sí. Y la opción correcta sería la A, mira que. Y mira que se lo dije veces. No me escuchó y mira que se lo dije veces. Este mira que lo utilizamos para resaltar una insistencia o una advertencia. Y también tenemos mira tú, mira que sí, con otros significados que de nuevo solo se lo cuento a la gente que es miembro de mi aula online. Así que si tú quieres ser uno de ellos, lo tienes súper fácil. Te dejo el enlace en la descripción. Oración número 13. Bla 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 me quiere que me regala flores cada semana. Opción A, oye. Opción B, fíjate sí. Opción C, fíjate que. La opción correcta es la B. Fíjate si me quiere, que me regala flores todas las semanas, cada semana. Fíjate si me quiere. Esto lo utilizamos para enfatizar el grado extremo de algo. Oración número 14. Queremos decir que el pescado está muy caro. Bla, bla, bla. Está caro el pescado. Queremos enfatizar que el pescado está caro. ¿Cómo lo hacemos? A. Anda que. B. Anda que sí. C. Anda que no. Y la respuesta correcta es la C. Anda que no. Anda que no está caro el pescado. Anda que no está caro el pescado. Y significa está muy caro. Con esa negación lo que hacemos es enfatizar justamente eso. Yo creo que los usos especiales de anda son mis favoritos. Yo creo que son muy expresivos. Ese anda que sí, anda que no. Lo utilizamos muchísimo. Estoy segura de que alguna vez los has oído, pero no sé si alguna vez te han explicado cómo funciona. Y vamos a por la oración 15, que es la última de hoy. Dice que se va a comprar un Rolex. Bla, 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 no se lo cree ni él. Opción A, venga ya. Opción B, vaya tela. Opción C, toma. Y la opción correcta es la opción A, venga ya, venga ya. Y es que venga ya y anda ya se utilizan para mostrar incredulidad. Vaya tela y toma también tienen usos especiales, pero no los puedo explicar aquí. Los explico todos en las 6 clases de imperativo que vamos a hacer en el aula online entre mayo y junio para todos los miembros. Además, con 2 talleres en vivo cada mes para practicar esto, para ponerlo en práctica en una sesión en directo. Así que si tú quieres unirte a esa sesión en directo, si quieres usar el imperativo de manera más natural, te espero en el enlace de la descripción. Y si te ha gustado el test y quieres descargar el documento con las preguntas, respuestas, explicaciones y ejemplos, también te lo dejo en el enlace de la descripción. Te espero en el siguiente vídeo. Suscríbete. Un beso. Chao.